Bueno, amigos, voy a hablaros hoy de un tema muy preocupante, que es el tema de las pensiones. Porque de las pensiones se han dicho muchas cosas, se van a seguir diciendo otras tantas, porque es un tema de candente actualidad y cuyos escenarios futuros a corto y medio plazo pintan bastante complicados. Veréis, como bien sabéis, el gobierno español suscribió hace ya el pasado año, creo que fue, o hace 2 años, bueno, pues los llamados el Acuerdo Europeo para contar con un dinero para hacer frente a los gastos que había generado, eh, bueno, pues ya sabéis, la pesadilla de estos 2 últimos años. España fue un país, ha sido un país que se ha visto, entre comillas, compensado con unas importantes cantidades de dinero a recibir en tramos, pero no a fondo perdido, como prácticamente nos vendió el señor Pedro Sánchez. Ese dinero se va a dar a cambio de algo. Y ese a cambio de algo por el que se va a entregar ese dinero a España va a ser a cambio de que España haga unos deberes. Unos deberes en materias tan importantes y de tan candente actualidad como son la reforma laboral y la reforma de las pensiones. Esto significa que o España cumple con los compromisos adquiridos para hacer reformas en estos dos ámbitos tan importantes, o España no recibirá las cantidades en principio prescritas en lo que se conoce, bueno, pues como los fondos del plan de recuperación. En el mes de julio, amigos, bienvenidos a la Ventana Esmeralda y gracias por estar ahí. En el mes de julio, España va a tener que, o podría obtener, luego de que lo solicite, claro está, el segundo tramo de ese plan de recuperación, que se traduce en 12.000 millones de euros. 12.000 millones de euros. Pero claro, antes habrá tenido que presentar a Bruselas el cumplimiento de una serie de deberes. La pregunta es, ¿lo va a hacer? ¿Está en condiciones de poder hacerlo? Mirad, amigos, mirad. España lo tiene complicado. Ha hecho una reforma laboral más que cuestionable, más que debatible. Bueno, veremos a ver si esto pasa por el aro, pero en lo que lo va a tener muy complicado España es en el tema de las pensiones. Muy complicado. Porque España, en los presupuestos generales del Estado que se hicieron a finales del pasado año para este 2022, cifran en 170.000 millones de euros la cantidad asignada para el pago de las pensiones públicas. Pero con todo lo que está pasando, es decir, con el fantasma de la inflación, la previsión es que esa cantidad se vea superada según las previsiones más optimistas en 10.000 millones de euros y según las más pesimistas en hasta 24.000 millones de euros. Unas cifras astronómicas. Pero claro, es que los pensionistas, nuestros abuelos, tienen que cobrar. ¿Y cómo van a cobrar? O sobre todo, ¿cuánto van a cobrar? Porque el gobierno indexó, es decir, vinculó las pensiones con el IPC. Sí, con el que terminamos el año 2021 y con las previsiones que se hicieron para este año 2022. Pero claro, todo se ha trastocado absolutamente, la inflación se ha desbocado. ¿Y de qué manera? Y claro, el compromiso adquirido por el gobierno en base al llamado mecanismo de equidad intergeneracional significaba y significa que las pensiones se pagarán en función de cómo evoluciona el IPC. Es decir, que en sentido estricto, pues tenía que pagarse pues, a unas cantidades muy desorbitadas, en el sentido de que a lo previsto había que sumar el IPC desbocado con el que estamos en este año. ¿Va a ser eso posible? Bueno, pues en Europa se han cansado ya de hacer la vista gorda sobre los incumplimientos constantes por parte del gobierno de Sánchez en este caso, supongo que también del anterior y de los que vengan, porque estos son todos iguales, y han dicho que no,
que ya no van a pasar por aquí. Que la situación es muy complicada para todos y que o se cumplen los compromisos asumidos en materia de reforma de pensiones o esos 12.000 millones que son el segundo tramo del plan de recuperación podrían no llegar al país. Y claro, un gobierno como el de España, que cerró el pasado 2021, pues con un optimismo desorbitado, porque el gobierno de Pedro Sánchez vive en los mundos de Yuppie, vive con el buenismo como religión, pues daban por hecho que esos dineros del plan de recuperación iban a llegar seguro, que no había ningún problema, nos vendieron que eso estaba hecho, que era, bueno, no había ningún condicionante. No es verdad, no es verdad. Y claro, aquí se han presupuestado muchas cosas a la ligera, como siempre. Y veremos a ver qué es lo que pasa si en Bruselas no dan el visto bueno a la validación de ese supuesto plan de reforma de las pensiones que el gobierno de España no ha acometido, porque eso implicaría, entre otras cosas, tener que volver marcha atrás y olvidarse de la indexación, es decir, de la vinculación con el IPC. Porque eso trastocaría todos los planes de la Unión Europea. En fin, amigos, la pregunta es, ¿por qué no se han acometido a su debido tiempo, y no ahora que ha venido el lobo, con todo lo que está pasando, las reformas estructurales en sectores y ámbitos tan importantes como es el de las pensiones públicas? ¿Por qué no hay ningún gobierno que lo quiera hacer? Se han inventado el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo es otro cuento chino, donde se reúnen de cuando en vez, acuerdan 4 o 5 cositas de poca monta y luego, pues, a ver cómo salen las cosas. Y claro, ahora resulta que hay, pues, alguien que tiene la maza siempre preparada y te dice, bueno, oye, mira, que hasta ahora he hecho la vista gorda con vosotros, pero me he cansado. Y ahora las cosas están muy complicadas y el que no cumpla no obtendrá las compensaciones, entre comillas, pactadas en su momento. Esto, amigos, quiere decir que el tema está complicado. El tema está complicado porque el gobierno español se ve ante la tesitura de tener que decir digo donde dije Diego, de tener que olvidarse de la indexación de las pensiones al IPC y, en definitiva, pues tener que, entre comillas, también mirar hacia otro sitio o no cumplir lo presupuestado en los presupuestos generales del Estado, en esa indexación. Porque es que es imposible que se puedan pagar las pensiones públicas conforme al mecanismo de equidad intergeneracional. Porque claro, es que hace 48 horas hemos conocido que la inflación está en un 9,8 y es más que seguro que va a subir a los 2 dígitos. Es imposible pagar una pensión pública en esta situación. Bueno, imposible. Sería posible, claro, que nuestros pensionistas y nuestros abuelos pudieran cobrar eso y más. ¿Por qué no? Claro. Pero con lo que tenemos no es posible porque eso se podía hacer a lo mejor acabando con las duplicidades administrativas, con los 1001 chiringuitos de los politicuchos estos que tenemos por todos lados. Se podría acabar prescindiendo o poniendo orden de una vez en la administración con tanto funcionario que está ocupando una silla y solamente está haciendo eso. Ojo, muchos de ellos, no todos, no todos. Hay muchos que son buenos profesionales y me consta, yo les conozco. Pero hay muchos que sobran y ningún gobierno, porque para eso tiene a sus amiguitos los sindicatos del régimen, se atreve a tocar este tema. A lo mejor si empezamos a recortar por donde tenemos que recortar, y no por la sanidad, ni tampoco por la educación principalmente, que es a lo que se dedican siempre, igual empezábamos a tener un poco más de dinero, entre comillas, aireoso, y podíamos pagar un poco más a nuestros abuelos. Pero no. No tenemos dinero, hacemos indexaciones, lo fiamos todo, bueno, a los fondos de recuperación de Europa. Claro, pero es que a veces va tanto el cántaro a la fuente que termina rompiéndose. Y a veces el lobo termina por llegar y Caperucita termina por ser comida.
Así que ojo al parche, amigos, porque el gobierno español tiene un problema muy serio, porque o se arriesga a no recibir esos 12.000 millones, segundo tramo del plan de recuperación de los fondos europeos, o tendrá que vérselas con su electorado y perder presumiblemente muchos, muchos votos por haber sido imprudente, por haber sido imprudente. Porque ahora que la culpa de todas las cosas y de todos los males del mundo las tiene un señor llamado Putin, hay que decir la verdad, y es que el problema de las pensiones no la tiene Putin. No. La tienen los sucesivos gobiernos que no han tenido los bemoles suficientes. Yo sé que es una medida muy antipopular y que va a costar muchos votos y mucho prestigio político, si es que se puede hablar de prestigio para esta gentuza, pero es una medida que hay que tomar. Hay que coger al toro por los cuernos con el tema de las pensiones. Más tarde o más temprano. Y cuanto más tarden en hacerlo, se van a ver en la tesitura de que va a llegar un momento en que ya no tengan margen de acción ni de plazo. Y lo tengan que hacer sí o sí. Y entonces las consecuencias van a ser más duras y el dolor y el sufrimiento para mucha gente, por desgracia, en concepto económico, sobre todo para los que menos tienen, va a ser más grande. Pero no importa. Los políticos, los chiringuitos, la administración que no sirve, los cientos de miles de funcionarios que ocupan un puesto y no sabemos todavía para qué ni por qué, pues seguirán estando ahí. Los sueldos de los políticos seguirán siendo los que son, seguirá sobrando gente en el ámbito público por todas partes y habrá espacios del ámbito público donde se necesita más gente y ahí no se colocan. No interesa. No interesa. Que todo siga igual, que paguen siempre los mismos, que paguen la factura del desastre y de la hecatombe económica en la que nos encontramos los mismos, que los de siempre no se preocupan de nada. Ellos siguen sentándose en su sillita, los políticos siguen viviendo y los demás a sufrir y a jodernos, que es la puñetera verdad. Gracias, amigos, por haber estado ahí y haberme escuchado con atención. Suscribiros al canal, ahora que me encuentro todavía en el exilio, como sabéis, gracias a los amigos de YouTube. Y bueno, ya sabéis, comentarios, compartid, etcétera, etcétera, etcétera. Gracias por estar ahí. Hasta pronto. Salud y libertad.